Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué traemos hoy? El pack de Valkyria. En el momento en el que estoy grabando esto, también tengo por aquí el otro pack de máquina de guerra que no voy a enseñar nada, ya lo enseñaremos en próximos vídeos, ¿vale? Entonces, con esta semana, pues un poco vamos a inaugurar la semana de Valkyria, ¿vale? Vamos a hacer ahora un unboxing, un análisis de sus cartas y de... No solo de sus cartas específicas, también alguna que trae de aspecto que tengo ganas de comentar. Y luego el miércoles haremos partida con Valkyria un poco para probarla de testeo con el Precon, a ver qué tal, ¿no? Qué cosas, qué primeras impresiones nos transmite y demás. El viernes, pues seguramente traiga el unboxing de máquina de guerra. Y el lunes siguiente, pues traeré la partida de máquina de guerra, ¿no? Aún no sé si me gusta partirlo así, la semana de máquina de guerra. Entonces, a lo mejor el viernes lo que hago es traer un vídeo un poco comentando alguna de las últimas noticias que han salido. Se ha hablado un tema de filtraciones y demás que también me gustaría comentar con vosotros, así que a lo mejor lo que hago el viernes es traer las filtraciones y dejar para la semana, ya una semana completita con máquina de guerra, sin cortar así a mitad de semana. Y nada, pues nada, vamos a abrir aquí el pack y a ver qué nos trae nuestra querida Valkyria, que bueno, por lo que estoy viendo aquí viene con Encantadora de Archienemigo. Creo que es la primera vez que me paro a ver el pack por fuera, por este lado. Bueno, pues vamos a abrir esto. Espero no... Bueno, espero no tardar aquí mucho con el maldito plastiquito. Nah, perfecto, se saca fácil. Vamos a dejar esto por aquí, fuera de cámara. Y vamos a abrir el pack de Valkyria. Que normalmente, joder, es que pasa tanto tiempo entre un pack y otro que nunca me acuerdo por dónde se abrían. Esto debería traer aquí el póster. Vamos a ver un momento el póster. Creo que ya os había enseñado todos. Bueno, es como la foto principal, ¿no? Bueno, sin más, la verdad. Los fondos yo creo que deberían currárselos un poco más. Deberían currárselos un poco más. El otro día me di cuenta del fondo del pack de... O sea, del pack no, de la carta de El Lanzatelarañas de Spider-Man. Que esto, bueno, vamos a dejarlo que se vea. Que simplemente es como un fondo azul, plano. Y es como, joder, a veces también tienen cada fondo. Que bueno, vamos a dejar el pack que se vea por aquí, ¿no? El póster casi... Bueno, no lo voy a abrir porque ahora vamos a ir abriendo las cartas, como siempre. Dejadme pillar la tijerilla, que siempre acabamos un poco antes. Vale. Listo, dejo la tijera por fuera y vamos a abrir, que bueno, el pack ya seguramente muchos de vosotros ya lo sabéis, viene con agresividad de aspecto, creo que es el que mejor le va por lo poco que pude ver. Y bueno, vamos a analizar ahora un poco, también esto os va a valer pues por si se lo queréis pedir a Papá Noel o a los Reyes, o sea que vamos a ver, ¿no? Soy quien escoge entre los muertos. Ah, es que Valkyria trae una mecánica muy chula, gente, ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, Valkyria, una intervención, dos de ataque, uno de defensa. Voy a tratar de hablar con vosotros también un poco para orientaros hacia dónde lo podríamos enfocar más este héroe, pero esto, claro, hasta que no lo juguemos tampoco lo sabemos seguro, ¿vale? Y bueno, aunque yo os dé una primera impresión, siempre contemplad el que yo pueda estar equivocado, ¿vale? O que se pueda utilizar en algún aspecto de alguna manera que yo no estoy viendo de primeras, ¿eh? Presentir la muerte. Acción de héroe. Juega la mejor apartada a lo de muerte como si estuviera en tu mano, que es esta, el halo de muerte. Ah, luego hablamos de las ilustraciones. Hay algunas que son un poco raras, ¿no? Las ilustraciones. Son como dibujos animados extraños. O sea, no me desagrada, pero me parece que desentona un poco con el resto de ilustraciones que han ido viniendo. Bueno, un 1-2-1 y sé que Valkyria un poco mejora stats en función de si tiene colocado el halo de muerte o no. Entonces, de primera supongo que será algo... No lo sé, iba a decir flex, ¿no? Pero aún no lo sé, aún no lo sé. Vamos a ir viendo porque no estoy convencido de ello. A lo mejor es como un especialista en agresividad para un objetivo determinado. Bueno, aparta la mejora la de muerte a un lado, fuera del juego, claro, porque esto se aparta del juego. Hoy no, bueno, esto me gusta, ¿no? Not today, es como un homenaje a Juego de Tronos, ¿no? Desvincula el halo de muerte y aparta a un lado, fuera del juego. O sea, como preparación y como acción. 4 de recuperación, 12 de vida, 6 de mano, bien. ¿Y cuánto tiene en héroe? 5 de mano, bueno, perfecto. 6 y 5 es yo creo que el mínimo. Cuando te ponen héroes de 4, bueno, con Thor sí que puedes ampliar la mano, un poco más sencillo, pero Hulk, me da una pereza el pobre Hulk, solo con 4 de mano, bastante grande. Aunque bueno, habrá mejoras para Hulk. Bueno, vamos a irlo colocando por costes, que siempre creo que es la mejor manera de verlo. Annabelle Rix.
Anabel, decídmelo en los comentarios si me equivoco. Puede que sea la compañera de la novia o, bueno, la pareja o el interés amoroso de Thor en las películas. Porque se parece, que también aparece en la serie Bruja Escarlata. Me parece que podría ser ella, ¿eh? No lo sé. Bueno, Annabel Riggs, 1 y 1 por 2, coste 2. Bueno, los aliados de coste 2 siempre buenos, o sea, es un coste interesante. Agota Annabel Riggs, busca una carta de Valkyria entre las 5 primeras cartas de tu mazo, añádela a tu mano, devuelve las demás cartas a tu mazo, barájalo. Vale, muy interesante, es como el Carcaj de Ojo de Halcón. Hay que decir que al ser aliada es mucho más sencillo que te la acaben un poco quitando, ¿no? Porque siempre puede haber alguna carta que sea un daño a todos o un daño de alguna manera que se pueda comer, aunque tú no la quieras utilizar ni para intervenir ni para atacar, sí que es fácil que se te vaya, ¿no? Entonces, bueno, eso en ese sentido es peor que un apoyo, pero, o que una mejora como podría ser el Carcaj, pero sí que es verdad que es interesante porque, bueno, pues a las malas siempre te puedes cubrir, ¿no? Vale, Valhalla, coste 2 también. A ver cómo van los costes, ¿eh? Estoy muy interesado por saber cómo van los costes, porque creo que están reduciendo costes en general. Bueno, la curva. Después de que Valkyria ataque y derrote a un enemigo que tenga vinculado el halo de muerte, agota Valhalla, roba una carta, cura 1 de daño a Valkyria. Ostras, esto es como la mecánica de Capitana Marvel. Robas una carta, te curas 1. Lo que pasa que no es como coste, o sea, es el objetivo. Y tienes que derrotar al enemigo, no vale con atacarlo. Vale, interesante. Interesante. O sea, el problema que le veo de momento es que el halo per se no hace nada. O sea, el halo te acabas de quitar un recurso simplemente para vincular. Cuando el enemigo vinculado sea derrotado, lo apartas. Y lo vas a tener que estar pagando cada vez que lo quieras vincular. Pero per se no hace nada. Y eso es un poco chungo. Chungo. Vale, lanza de Valkyria. Restringida. Valkyria recibe. La restringida recordamos que solo se pueden utilizar 2 a la vez. Recibe +1 defensa. +2 cuando defienda contra el enemigo que tenga vinculado el halo de muerte. A ver, esto es un poco más útil porque te da +1 en defensa automático. Y +2 si luego a mayores tienes el halo. Es que el halo que no haga nada per se es un poco raro, ¿eh? Es un poco raro. Pero bueno, supongo que todo va en función de ¿y qué sucede si te la mandan descartar? ¿Te la pueden hacer descartar? Porque es como que quedan un poco inservibles todas tus cartas. Cuando el enemigo vinculado sea derrotado, aparta esta carta fuera del juego y te la puedes buscar. Si te la descartaran por alguna situación extraña, juega la mejora apartada. A lo de muerte como si estuviera en tu mano. Claro, pero dice si está apartada. Preparación, aparta la mejora. Acción, desvincula lo de muerte, apártalo. Entiendo que siempre tendrás la posibilidad de no descartarte esto. Pero ¿qué sucede si es la única mejora que tienes en mesa y te piden descartarte una mejora o un apoyo? Ya no se va fuera del juego, ¿no? A lo mejor hay algo que no estoy viendo, ¿eh? Pero si te descartan de esto y no tienes manera de recuperarla hasta que te vuelva a salir la carta, un poco queda inútil Valkyria. No lo sé, no lo sé. Igual hay algo que no estoy viendo, ¿eh, gente? Bueno, esta es la misma, pero es en ataque, ¿no? Os da ataque. Vale, tenemos a Aragorn, coste 2. De momento no hay ningún coste 3. Interesante. Valkyria recibe +4 de vida, rasgo aéreo. Me gustan mucho los héroes que son capaces de mantenerse el rasgo aéreo perpetuo. Creo que eso también lo tiene Hulk con el martillo. Y serían 16 de vida, vale. 16 de vida y que puede hacer más daño teniendo el halo. A mí esto se me encara ya a un personaje que vaya a... Y además tiene más ataque que cualquiera de las otras dos. Se llama más a un off-tank. Lo que solemos decir de que puede comer daño, puede tanquear un poquito de daño, pero pega, pega. Vale, cabalgate las Valquirias. Otra mejora. Es todo mejoras. Es todo permanente. Casi no tiene eventos. Después de que el enemigo que tenga vinculado el halo de muerte sea derrotado, descarta. Cabalgata las Valquirias quita 5 de amenaza. Bueno, ya os lo dije con el deck de, bueno, las cartas que habían salido de Spider-Ghost, que no me gusta mucho el tema de quitar tanto de amenaza. Porque o no la acabas de rentar del todo,
o estás dejando que crezca demasiado la amenaza. Y es algo que me pone un poquillo nervioso cuando veo que crece la amenaza. Tenemos 2 copias. Visita el Valhalla, coste 0. Acción de alter ego, devuelve a tu mano una carta de Valkyria que esté en tu pila de descartes. Ah, vale. Ah, vale. O sea que con esto, en todo caso, siempre te podrías recuperar alguna carta y a las malas, malísimas podría ser el halo si te lo descartaron de algún modo. Vale, vale. Coste 0 además. Vale, vale. Elegir entre los caídos. Costes 0. Busca un esbirro en el mazo de encuentros. Ojo. Y en su pila de descartes. Y pone un juego enfrentado a ti. Esta carta, a medida que voy jugando más, porque estoy preparando, ya lo sabéis, algún deck con esbirros orientado sobre todo a Thor, esta carta es muy buena. Y es muy buena y quizás esta carta haga que Valkyria sea el mejor héroe, en este caso heroína, de todo el juego con el arquetipo de esbirros, de matar esbirros. Porque aquí lo busca. Y creo que la de Thor lo que hace es que descartas hasta que aparezca, no te lo escoges. Para mí, el gran déficit que tiene el arquetipo de buscar esbirros con respecto al de buscar planes secundarios es que el de planes secundarios, de un modo u otro, te buscas tú. Te buscas tú cuál es el plan secundario que quieres que entre, sin una limitación de cartas. No tienes que mirar entre las 10 primeras, como hace Ángela. No hay ninguna limitación. Te buscas el más cutre de todos los planes secundarios, te lo pones y lo juegas. Y normalmente, con buscando problemas y alguna otra carta, lo que haces es que descartas hasta que aparezca un esbirro. Pero claro, ¿qué pasa si te sale un esbirro súper chungo? ¿O qué pasa si tienes que descartar medio deck del mazo del villano para sacarte un esbirro? Uf, te complica mucho la partida, sobre todo jugando en solo. Sobre todo jugando en solo. Entonces, que esto creo que es una manera de arreglarlo, porque lo que hace es que buscas tú el esbirro en el mazo de encuentros y en la pila de descartes. Incluso en la pila de descartes. O sea, esta carta es muy buena, ¿eh? ¿Y cuántas copias? Trae 2. Esta carta hace que Valkyria, posiblemente ahora mismo ya, sea el mejor héroe con el arquetipo de esbirros, gente. Me gusta mucho. Robas 2 cartas, que es un poco lo que hace Thor. Además, coste 0, no gastas recursos a mayores de la carta en sí, ¿no? Ha llegado tu hora. Muere con honor. Uf, pues esto lo pone muy, muy top, ¿eh? A Valkyria. Muy top. Doncella escudera. Cuando el enemigo que tenga vinculado el halo de muerte ataque, declara a Valkyria como defensora. Ah, esto es un evento, vale. Sin agotarla, recibe +2 de defensa. 2 copias. Ojo, se sigue confirmando un poquillo el tema de que es un off-tank, ¿eh? Que te puede, como para jugar en multi, quitar un poco ese daño para ayudar a otros. Además no la tienes que agotar. Es como, oye, ¿me ayudas aquí que estoy un poco tocado de vida? Pues no te preocupes. Evento, doncella escudera, te protejo y... Ostras, ni me tengo que agotar. Declara Valkyria defensora sin agotarla. Y además, claro, al defender estás activando un montón de cartas también que se activan con el tema de defender. Y recibes +2. Joder, costes muy bajos. Además, los eventos. Los eventos son un poco particulares. Yo diría que un evento a partir de coste 2 ya es caro. Porque jugar en el turno del villano un coste 2 se te hace más cuesta arriba que si es en tu propio turno. Defiéndete. Inflige 7 de daño a un enemigo. Si ese enemigo tiene vinculado el halo de muerte, gana brutalidad. Que es posiblemente la brutalidad. Es la habilidad más importante en un mazo de esbirros, gente. Porque lo que te interesa es que el daño sobrante sirva de algo, ¿no? Que no quede en el limbo ese daño. Y el tener la posibilidad... ¿Y cuántas tiene estas? Tiene 3. Ostras, va muy, muy, muy enfocada, ¿eh? A lo mejor ahora en los comentarios vosotros me decís algo diferente, pero ahora mismo, tal cual la veo, ostras, me está pareciendo el mejor, la heroína mejor preparada para jugar con los esbirros, gente. Cuando el enemigo... Ah, bueno, cuando el enemigo tenga vinculado, solo es con y normalmente en multi, normalmente eso, claro, intentarás ponérselo a alguien que no esté, ¿cómo se dice? Vinculado a ti, ¿no? Ese enemigo. O sea, que no esté enfrentado a ti, que esté enfrentado a un compañero. Pero bueno, tiene para esbirros, tiene para esbirros, tiene el halo de muerte. Claro, jugarás a hacer daño sobrante con el halo de muerte. Thor Odinson. Dureza. 3 de ataque, ojo.
Coste 3, un poco caro, pero bueno, a ver qué hace. Cuando Thor ataque un esbirro que esté enfrentado a un jugador, gasta un recurso de energía. No tenemos generadores de energía. Eso me preocupa. Ahora os explico por qué. Resuelve este ataque contra todos los esbirros que estén enfrentados a ese jugador. ¿Cómo? Cuando Thor ataque un esbirro que esté enfrentado a un jugador, gasta un recurso de energía. Resuelve este ataque contra todos los esbirros. ¿Me quieres decir que este tío cuando se agota para atacar hace 3 a todo? A ver. Cuando Thor ataque un esbirro que esté enfrentado a un jugador, gasta un recurso de energía. Resuelve este ataque contra todos. Hace 3 a todo. En el orden que prefieras. Hace 3 a todo. Pero esto es un revienta esbirros. Esto es un Brick Me Thanos. Brick Me Thanos. Madre mía. Pues creo que Valkyria acaba de desbancar a Thor, ¿eh? Porque tú este aliado no lo puedes jugar con Thor. Porque es Thor. Esto es una locura, ¿eh? Os decía que me preocupa que no tenga generadores de energía per se, perpetuos, como puede ser el suelo del super soldado. Porque tú, un recurso por turno, se lo vas a tener que destinar seguramente al halo de muerte. Lo voy a poner aquí delante porque seguramente hablemos más de esta carta que de todas las demás. Entonces, tú, un recurso, o sea que va a ser muy probable que tengas que meterle a este deck para mejorarlo así de primeras. Estoy viendo, gente, siempre me puedo equivocar. Pero algún generador de recursos. Yo diría que el Queen Transporte es vengadora, o sea que podría utilizar el Queen Transporte, que te da recurso universal, y podrías generar... gasta un recurso de energía. ¿Gastar un recurso es sinónimo de generar un recurso? Porque en el anterior vídeo un suscriptor me comentó algo que me pareció muy interesante y es que los recursos de energía, o sea, perdón, los recursos universales solo cuentan como universal que te vale para todo cuando es para generar un recurso. Si es para descartarte no vale. Y la regla dice específicamente para generar un recurso. No sé si gastar en las reglas lo entienden por generar. Hay muchas cosas que comentar de este pack, ¿eh? De primeras me parece muy interesante, pero bueno, va a haber que ver el tema de cómo generar este tema de energía, cómo generar recursos para el halo de muerte, porque esto lo vas a tener que estar haciendo todos los turnos. Entonces, el de los generadores de energía con solo 3 contadores no te van a cundir tanto, además hay bastante coste 2. Te vas a tener que ir a lo mejor al Queen Transporte y empezar desde ahí. Y con, aunque sea un coste 3, por lo menos el Queen Transporte yo se lo metería a Valkyria, ¿eh? Así de primeras, pensando un poco. Después de que Trog entre en juego, dar una carta de estado duro. Bueno, sabéis que esta carta la voy a utilizar cuando traigamos la ambientación de la serie de Loki, ¿no? Porque sí que aparecía en la serie de Loki. Trog, sorbe charcos. Un 2, intervención 1, ataque 2. Después de que Trog entre en juego, da una carta de estado duro. Si estás enfrentado a un esbirro. Ostras, bueno, ¿eh? Es muy bueno esta ranita. Asgard Guardián. Asgard Vengador. Es bueno, ¿eh? Son buenos aliados, ¿eh? Bueno, Ángela. Ángela... Esto es lo que os decía de Ángela, que busca. Bueno, Ángela ya la conocemos, no la voy a comentar. Pero lo que os comentaba que te hace buscar, pero solo entre las 10 primeras cartas. Si no te encuentras en un esbirro, pues te descartas. Salón de héroes, perfecto. Es muy buena carta, ya la conocemos. Entrenamiento de combate, 2. Yo creo que con una a lo mejor os llega. Depende del héroe también, pero bueno. O sea que te puedes poner bastante chetado, supongo, de daño, ¿no? Porque tienes chetador de daño aquí. Con esto te busteas daño, o sea, te puedes ir a +4. Inflige daño a un enemigo como tu ataque. Evento. 3. Vale, vale, pero... Pero no me interesa tanto esta carta, yo creo. No me interesa tanto. A ver. Cuando... Claro, porque esto cuando el enemigo vinculado se ha derrotado, perdón, perdón si voy demasiado lento, pero estoy un poco intentando ver el arquetipo general que propone Valkyria. Dice que si Valkyria derrota a un enemigo, la preparas. Entonces, si tú juegas esto, no necesitas agotarte. Entonces es un poco que no acaba de ser tan aprovechado para Valkyria. Con Valkyria supongo que lo que te interesará hacer es tener mucho generador de recurso. Bueno, no. Con uno llega. Ah, no, claro. Sí, mucho generador de recursos para vinculárselo a un tipo, derrotarlo
Entonces, te preparas. Entonces, tienes que pagar otra vez esto. Entiendo, ¿no? Cuando el enemigo vinculado se ha derrotado, aparta esta carta a un lado, fuera del juego. Y esto dice que juega la mejor apartada como si estuviera en tu mano. Claro, tienes que pagarlo de cada vez. Entonces tú tienes a este deck hay que meterle generadores de algún modo, para poder estártelo pagando varias veces por turno y poderte preparar varias veces por turno. Ostras, pues que se pueda preparar varias veces por turno, ¡fua!, la hace muy potente. Resolver el problema, gente. De esta carta sí que la vi. Esta carta, buah, es que Hulk, desde que vio esto, lo tengo en la caja cantando canciones de amor, gente. Desde que vio esta carta Hulk. O sea, agota tu héroe, quita tanta amenaza de un plan como la puntuación de ataque de tu héroe. Sabéis que Hulk tiene 0 intervención y 3 de ataque. Entonces, que por un recurso puedas quitar 3 de amenaza con Hulk, que el pobre no puede intervenir. Bueno, no puede, sí que puede, pero puede por 0. O sea, no interviene mal. Esta carta es súper importante para Hulk. Esta carta es muy, muy, muy importante para Hulk. Vale, ok. La mejor defensa. Bueno, esto es un coste 1. Vamos a ponerlo por aquí. 1, 2 y 3. Para ver un poco las curvas. La mejor defensa, coste 0. Tiene mucho coste 0, ¿eh? Fijaos cómo los nuevos héroes... Joder, esto ya lo hemos repetido. Que fuerzan mucho a ir 0, 1 y 2. Vale, cuando tu héroe defienda contra un ataque, usa su ataque en vez de su defensa. ¿Cómo? Cuando tu héroe defienda contra un ataque. Ah, pero a esta no le interesa mucho eso, ¿no? Ah, no, claro, usa tu ataque. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí que le interesa porque lo que cheta es el ataque. Bueno, pues ya estamos viendo, ¿no? Que lo que mejor, donde más se encuadra es una especie de... Es una especie de Thor realmente, pero casi un Thor mejorado, me atrevería a decir, ¿eh? Esto lo vamos a apartar ahora para aquí, para poner los generadores de recursos típicos. Vale, el Bifrost. Esta carta también creo que la viera. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene rasgo Asgard, que sí que lo tiene, también vale para Thor. Agota el Bifrost. Agótalo. Agótalo. Pensé que era descartarla. No, no, agótalo, busca en tu mazo un aliado Asgard y juégalo, pagando su coste. Uf, un buscador de aliados, gente. Un buscador de aliados. Locurote esto, con Thor y Trog. Locurote. Más costes 0, pero ¿qué pasa? Coste 0. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene rasgo Asgard. Bueno, me encanta la ilustración, por cierto. Fanfarrón, Jane Foster, que leí. Me gusta mucho. Cura 2 de daño a tu superhéroe. Puedes descartar una carta de estado de tu superhéroe. Buah, pues me gusta muchísimo esta carta para Thor. Muchísimo, porque una de las cosas que me pasaron preparando así alguna cosilla para Thor es que en el momento en el que lo aturdes se queda súper fastidiado Thor. Porque pierde mucho dinamismo el deck, ¿vale? Porque entonces ya no puedes derrotar a nadie, tienes que quitarte el estado agotándote. Si no agotas a nadie, entonces no se disparan diferentes cosas, sino derrotas a nadie. Y como que le penaliza bastante el hecho de tener algún estado, sobre todo el de aturdimiento, y que te puedas quitar... Uf, esta carta es buenísima, gente. Buenísima, sobre todo para el arquetipo que está un poco creando el ecosistema, ¿no? Que es el tema de los esbirros. Me estoy dando cuenta que el Bifrost lo puedes jugar con Ángela. Paga su coste es 0. Paga su coste que es 0. Y luego tenías, ¿cuál era? Elegir entre los caídos. Lo de, buah, robas cartas también. Puf, esto puede venir muy bien, este deck. Este deck creo que acaba de completar mucho mejor de lo que me esperaba el tema de los esbirros. Pero me da la sensación de que Valkyria va a ser la tier 1, Tier 0, la mejor. La mejor, porque entre Thor, que lo puede jugar, y Thor no podría, y cartas como entre elegir entre los caídos, puede que estas chicas sean mejor que Thor, para derrotar esbirros. Lo veremos en la partida. Tengo que buscarme algún deck interesante contra el que jugar, algún villano. Si hay propuestas, ponedmelas. Se me ocurre a lo mejor fórmula mutagénica, que trae bastante esbirro, pero no lo sé. Ponedme si se os ocurre algo por ahí. Obligación, probemos en otro mundo. Valkyria no puede atacar al enemigo que tenga vinculado el halo de muerte. Gasta recursos.
Vale, bueno, un poco más original me parece que otras que hemos visto. Y aquí tenemos Encantadora, que Encantadora, esto es nada, un pequeño spoiler dentro de la campaña del Titán Loco. Esto aparece, ¿vale? Aparece este esbirro. No sé si es exactamente igual, no sé si son los mismos stats, pero la recuerdo en algún escenario. Ah, Encantadora. Y encantamientos poderosos. ¿Qué hace Encantadora? Busca una copia de Seducido en el mazo de encuentros y en su pila de descartes. Y vincúlala a tu superhéroe, Seducido. Que esto también aparecía. Vale, vale, es muy similar, ¿eh? Es muy similar a lo que se veía en La Sombra del Titán Loco. No sé por lore qué sentido tiene que Encantadora entre como archienemiga de Valkyria. Supongo que bastante, supongo que tiene bastante relación con el de Masgar. Vale, las cartas restantes. Por cierto, ahora que me doy cuenta, creo que Encantadora puede ser la personaje. El personaje que aparece en la serie de Loki. Que es como una versión diferente de Loki. La versión femenina. Puede ser. Puede ser, ¿eh? Por cierto, me gusta mucho el símbolo. Son como dos alas. Vale, y ahora vamos con las cartas. Aquí viene el mazo de Valkyria. Precon, la lista. Perfecto. Lo voy a dejar por aquí. Queda chulillo. Ay, vale, Alianza. Ahora me acuerdo de esto. Alianza. Creo que es el tema que puedes pagarlo tú u otro compañero. El tema es que esto, claro, para solo no es tan interesante, pero para multi sí que puede serlo. Coste 4, agota un personaje vengador y uno guardián. O sea, este coste será el que puedas pagar tú, llevar un deck de vengadores y tu compañero un deck de guardianes y cada uno agota un personaje. Y entonces quitas X de amenaza de cada plan, siendo X igual a la puntuación combinada de intervención de esos personajes. Vale, pues si tu compañero lleva guardián y tú llevas vengador y agotas a Hulk, ya verás qué risa le va a hacer. Vale. Entrenamiento en liderazgo. Bueno, estas las podemos dejar por aquí, sin más. Máximo de 2 por mazo. Acción del alter ego. Agota esta carta y quítale un contador de entrenamiento. Elige un evento. Ah, esta es parecida a la que un poco hacíamos el combo con Warlock en Warlock Immortals. Pero era de protección el otro. Agota esta carta y coge un evento. A lo mejor interesa también metérsela a Warlock de alguna manera. Para estar. Porque tiene que estar en la pila de descartes. Y sabéis que Warlock juega mucho con la pila de descartes. Ostras, esto puede ser muy interesante. Oh, joder, vienen cartas muy interesantes, para todo, para todo Marvel Champions en general. Cuando te enfrentes a un esbirro, descarta esta carta, prepara tu héroe. Ojo, que Spidey. Se le vienen cartas a Spidey. Es una planificación, valdría para una viuda negra en protección. Cuando te enfrentes a un esbirro, descarta esta carta. Pues esta carta va muy bien para Spider-Man, ¿eh? Porque Spider-Man, ya sabéis que uno de los problemas que siempre solemos comentar es que no se prepara por sí mismo. Y cuando le entran esbirros, lo sufre mucho Spider-Man. Lo sufre un montón, porque tampoco tiene un ataque tan bruto. Y el hecho de no poder estarse preparando es un problema. Y que al entrar el esbirro te prepare para ya poder luego prepararlo para pegarle al esbirro. Muy interesante para Spider-Man esta carta. Vale, alianza cósmica, otra vez alianza. Elige un personaje, vengador, guardián, prepáralos. Acción de héroe. Bueno, sin más, no le encuentro una gran utilidad a esta carta realmente. No le encuentro una gran utilidad. Primero, tiene que ser multijugador. Y segundo, que supongo que si tu héroe ya no se prepara, tampoco vas a gastarte slots del deck para meter esto, ¿no? O sea, si no se prepara, no se prepara, ya está. Tendrá otras virtudes. Pero no sé. Es como demasiado circunstancial. Además, es como que tiene que ser un héroe que le venga bien prepararse a ti en el mazo que llevas y al mazo de tu compañero. No sé, es tan circunstancial que seguramente tenga algún combo con algunos héroes. No sé si a lo mejor por la ilustración, que a veces dan pistas por las ilustraciones. No sé si le puede ir bien a Star-Lord, a Capitán América o a Spectrum, pero no sé, me parece una carta rarísima. No le encuentro mucha cosa, ¿eh? Igual vosotros se la encontráis y yo no lo estoy viendo. Vale, pues un poco el tema hasta aquí. Vamos a dejar la obligación por encima, que se vea, es más importante ahora. De primeras me genera muy buenas sensaciones el deck. Como veis, seguimos manteniendo ese tipo de héroes con costes muy bajos, muy muy bajos. Tiene una curva de recursos brutal esta mujer, brutal. Mucho coste 0, mucho coste 1,
coste 2 y solo 3 cartas de coste 3. Tiene una curva de recursos. ¡Buf! Esto es cremita, gente. La única que un poco no me cuadra mucho es golpe veloz y a lo mejor metería una menos de estas. Pero ojo, ojo que este precon me parece de los más potentes que vi así de primeras. Y bueno, nada, vamos a dejarlo por aquí. El miércoles os voy a traer partida con ella y ya veremos, ya confirmaremos cosas, ya confirmaremos si bien o no. Ya miréis vosotros también qué opináis, qué os parece, si hay alguna carta que he leído mal, que también puede ser que haya algo que haya leído mal. Pero ojo, porque el tema de poder buscar esbirros, poder incrementarte el ataque contra esos esbirros con el halo y poder prepararte, es que la hace perfecta, para el arquetipo de esbirros. La hace perfecta. Bueno, pues un poco todo hasta aquí. No voy a alargarlo más. Y vamos a dejar aquí el unboxing. El miércoles, os repito, traigo partida. Para la semana, creo que el viernes, vamos a hablar de las filtraciones que ha habido, que han sido muy interesantes, las comentaremos. Y para la semana os hago semana temática de máquina de guerra, ¿vale? Y nada, el vídeo está aquí. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.